La historia de Job. Había una vez un hombre llamado Job que vivía en una tierra llamada Uz. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Era muy rico y poderoso, con una familia grande y prosperidad en todos los aspectos. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, además de muchos siervos. Era considerado el hombre más grande entre todos los habitantes del Oriente. La prueba de la fe de Job. Un día, en los cielos, Satanás se presentó ante Dios. Dios le preguntó si había considerado a su siervo Job, un hombre tan recto y fiel. Satanás respondió que la lealtad de Job era solo porque Dios lo había bendecido con riqueza y protección. Satanás sugirió que si todas las bendiciones de Job le fueran quitadas, él maldeciría a Dios. Dios, confiado en la integridad de Job, permitió a Satanás poner a prueba a Job, pero sin dañarlo físicamente. Las tragedias de Job. En poco tiempo, calamidades terribles cayeron sobre Job. En un solo día, recibió la noticia de que todos sus animales habían sido robados o destruidos y que sus siervos habían sido asesinados. Pero lo más doloroso fue saber que sus hijos, mientras celebraban juntos en una casa, murieron cuando un fuerte viento derrumbó la casa sobre ellos. A pesar de este devastador golpe, Job no pecó ni culpó a Dios. En cambio, se rascó sus sopas, se afeitó la cabeza, y cayó al suelo adorando, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». La salud de Job es atacada. Satanás no se detuvo ahí. Volvió ante Dios y pidió permiso para herir el cuerpo de Job, argumentando que si su salud le fuera quitada, él severamente maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás lo hiciera, pero le prohibió quitarle la vida. Entonces, Job fue afligido con llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Job se sentó entre cenizas, rasguñándose con un trozo de cerámica para aliviar el dolor. Su esposa, viendo su sufrimiento, le dijo: «¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job le respondió: «Hablas como una necia. ¿Acaso recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal?». A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Los amigos de Job. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo. Al verlo desde lejos, no pudieron reconocerlo debido a su sufrimiento. Lloraron en voz alta, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron con él en el suelo, sin decirle una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Finalmente, Job rompió su silencio, maldiciendo el día de su nacimiento, deseando no haber nacido jamás. Esto desencadenó un largo diálogo entre Job y sus amigos. Sus amigos creían que el sufrimiento de Job debía ser consecuencia de algún pecado que había cometido, y lo instaban a arrepentirse. Pero Job insistía en su inocencia y deseaba una audiencia con Dios para entender por qué estaba sufriendo tanto. El discurso de Dios. Después de mucho debate, Dios finalmente habló desde un torbellino. No dio a Job una explicación directa sobre su sufrimiento, sino que le hizo preguntas que revelaron la majestad y el poder incomprensibles de Dios, cuestionando si Job realmente entendía el vasto y complejo universo que Dios había creado. Job, al darse cuenta de la inmensidad de Dios y de su propia pequeñez, se arrepintió de haber hablado con tanta presunción y reconoció la soberanía de Dios. La restauración de Job. Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él y pidió a Job que orara por ellos. Después de que Job oró, Dios restauró su prosperidad, dándole el doble de lo que había perdido. Le bendijo con más hijos, 7 hijos y 3 hijas, que eran las mujeres más bellas de toda la tierra. Job vivió 140 años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Conclusión. La historia de Job es una poderosa lección sobre la fe, la paciencia y la soberanía de Dios. A pesar de su sufrimiento inexplicable, Job mantuvo su integridad y, al final, fue recompensado. La historia nos recuerda que, aunque no siempre entendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande y profundo para nuestras vidas.
Espero que hayas disfrutado la historia de Job y que te haya inspirado tanto como a mí. Si quieres seguir explorando temas de fe, crecimiento personal y reflexiones profundas, te invito a visitar el canal Verlo por Ti. Ahí encontrarás contenido diseñado para inspirarte y ayudarte en tu camino. No te lo pierdas y nos vemos por allá.